Amado Dios y Padre nuestro que está en la altura de los cielos, en esta hora ponemos nuestra vida delante de ti para que tú nos guíes en este culto divino y que todo lo que se diga sea de acuerdo a tu voluntad. Te doy las gracias por utilizarme una vez más en tu obra. Permite que nuestros hermanos puedan entender y que gracias por permitirme aprender una vez más de ti y también quiero aprender de mis hermanos. Así que, Señor, todo esto lo ponemos en tus manos para que tú seas el que guíes y nos acompañes en este momento en que estamos reunidos todos en tu santísimo nombre. Gracias, bendiciones que te pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y desde el perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Bueno, hermano, la predicación de hoy día se llama la depresión. Y todo lo que los hermanos me puedan ayudar, porque como decía la hermana Carmen ayer, cuando vamos a hacer una predicación más que todo es para uno aprender. Entonces yo casi la mayoría de los temas que hago es porque yo quiero aprender. Y quiero aprender de Dios y quiero aprender de ustedes. Entonces, cualquier opinión, pero que sea corta y concisa, bienvenido, hermanos. Vamos a iniciar. Dice, vamos a leer el comentario adventista de esta mente, carácter y personalidad. Dice, una mente contenta y un espíritu alegre son saludables para el cuerpo y fortalecimiento para el alma. No hay causa de enfermedad tan fructífera como la depresión, la lubriguez y el pesar. Entonces, aquí la hermana G. de White nos está diciendo que la depresión es una enfermedad y que es bastante frecuente y que si nosotros nos permitimos va a tener mucha prosperidad en nuestra cabeza, ¿no? Sabemos que nuestro cerebro piensa por segundos, en un segundo ya tenemos miles y miles de pensamientos y es algo que nosotros no podemos controlar porque sabemos que nuestra mente es rápida para pensar y sobre todo para pensar en cosas que no nos convienen, ¿no? Entonces, si nosotros le damos paso, le permitimos a estas enfermedades que ocupan nuestra mente, vamos a tener seriamente muchas dificultades, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo saqué busqué qué significa la lucidez. Bueno, no dice que la lucidez es asociada con la tristeza, el temor o el juicio divino. Se utiliza para describir momentos de gran dificultad y aficiones o la ausencia de la luz de Dios. Falta de luz, oscuridad o falta de luz. Entonces nos está diciendo que cuando nosotros tenemos esas tristezas muy grandes y que estamos en esos momentos de tristeza, es porque hemos perdido la conexión con la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Cristo. ¿Ya? Entonces, en un momento, nosotros estamos momentos en tiniebla, que aunque vemos está la solución de los problemas, nosotros estamos enfocados en los problemas que no le vemos la solución. ¿Ya? No le vemos la solución por ninguna manera y nos enfocamos en eso y nos metemos en esos problemas. Entonces, eso nos causa mucha tristeza, nos causa temor y pensamos que son juicios de Dios, ¿ya? Cuando son de pronto dificultades normales que la podemos pasar creyendo y confiando en Dios, ¿ya? Pero muchas veces los encerramos en nuestro propio sí, que no vemos la salida de ninguna manera, ¿ya? Vamos a ver qué es el pesar. El pesar nos dice que se manifiesta principalmente como arrepentimiento por el pecado y el dolor ante las consecuencias de acciones incorrectas, tanto propias como conductas de otras personas, ¿no? Y es desear poder hacer algo de nuevo y poder hacerlo de un modo diferente. Es una afición mental o a causa de conductas o negligencias. Entonces nos dice que estas depresiones aparecen, esta depresión, el pesar,
es cuando nosotros hacemos algo que sabemos que estuvo mal, y entonces ya como que reaccionando, entendemos que lo que lo hicimos, no lo hicimos de la mejor manera y sentimos ese remordimiento y queremos tener esa oportunidad de volver a empezar y hacerlo de un modo diferente, ¿ya? Pero sabemos que eso es imposible porque nosotros no tenemos el poder de regresar el tiempo, pero sí podemos calcular lo que vamos a hacer de ahí en adelante. También si nosotros ese error que cometimos lo hicimos hacia otras personas o hacia Dios, tenemos la oportunidad de pedir perdón, ¿ya? Y no permitir que estas depresiones vayan en aumento, porque cuando nosotros no reconocemos que estamos en un error y no pedimos perdón, nosotros permitimos que estas depresiones, que estos malos pensamientos vayan en aumento sin que quien los detenga, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda a que podamos reconocer. ¿Y qué nos ayuda a que podamos reconocer nuestras cosas? El temor al Señor, porque vemos que cuando muchas personas no conocen del Señor, no tienen temor, hacen las cosas bien y no tienen mal, y no tienen conciencia de lo que lo hicieron mal, o si acaso tienen conciencia, pues de todas maneras no van a pedir perdón y no, yo creo ya perdonar, yo no tuve culpa de nada, o sea, los demás tienen la culpa menos yo, ¿ya? Pero cuando sentimos esa ley de Dios que cada momento nos está diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, nosotros podemos reflexionar de la mejor manera. ¿Algún hermano tiene que decir algo hasta ahí? ¿Nadie? Bueno, si nadie tiene más nada que decir, ¿dónde se lo dice? Bueno, continuemos. Vamos a ver, aquí nos presentan los tipos de depresiones, que hay depresión psicótica, bipolar, leve, moderada, grave y mayor, ¿ya? Persistente. Pero yo voy a hablar de algunas, no las voy a mencionar todas, voy a hacer un pequeño resumen. La depresión leve se manifiesta en tristeza, persistente, falta de interés en actividades placenteras y dificultades para realizarla, para realizar tareas cotidianas, pero sin afectar significativamente las actividades. O sea, nos está diciendo que esta depresión es una de las que prácticamente la mayor de las personas sufrimos. Pues el que no ha sufrido depresión, pues bendito sea esa persona, porque la mayoría de las personas sufrimos depresiones. Que no la permitimos que aumenten es otra cosa, pero esta depresión leve es la más cotidiana, la menos significativa, que no nos va a traer como muchas consecuencias, que manifiesta muchas veces amanecemos como tristes, como que esas cosas que hacíamos con amor, con entusiasmo, ese día las hacemos por hacerlas, porque hay que hacerlas, pero no con esa amor que siempre las hemos desempeñado, ¿no? Y aquí vemos la representación de la chica que, aunque está haciendo sus deberes, de pronto está en su trabajo, el colegio, pero está como triste, como pensando, como que la mente no la tiene allí, pero igual está realizando sus actividades. Pero así nos pasa muchas veces, nosotros amanecemos que tenemos que arreglar la casa, despachar los niños, la comida, pero ese día como que todo nos sale mal porque no tenemos el ánimo de siempre para realizar nuestras tareas, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna opinión o seguimos? Bueno. Depresión grave. Es una enfermedad de depresión mayor que puede incluir delirios o alucinaciones, una pérdida de contacto con la realidad. Bueno, esta depresión ya es una depresión de que trae un poquito más complicaciones porque esta ya es como, ya nosotros, ya empezamos a padecer delirios, quiere decir que vemos como cosas que realmente no son, ya, alucinaciones y pérdida de contacto con la realidad. Cuando nosotros ya tenemos este tipo de depresión, es cuando ya nosotros como que lo encerramos en nuestro propio sí, en nuestra casa, no queremos saber nada de nadie, de nada, ya es mucho más complicado porque vemos que cuando nosotros nos encerramos y evadimos el mundo, la realidad en que estamos viviendo, ya nos metemos en nuestro propio sí, y es muy peligroso porque ahí en los Satanás logra, si nosotros no estamos bien conectados con el Señor, logra hacer
muchas cosas en nuestra mente y nos lleva a decisiones bastante graves, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de depresión, siempre tendemos a alejarnos, a querer estar solo, a no saber de nada ni de nadie, ¿ya? Todas las cosas que nos parecían bonitas, ya no nos importan, nuestras amistades, ya no queremos saber nada, no queremos que nadie nos hable, los desconectamos de todo y realmente de todo. Entonces ahí ya quedamos como a manos del enemigo. Ahí es donde él toma control de nuestra mente y empieza a aconsejarnos cosas que no son así, ¿ya? Entonces, nosotros siempre debemos estar conectados con el Señor para poder vencer todos estos obstáculos. Bueno, yo no puedo ver quién levanta la mano. Hermana, yo iba a opinar. Sí, hermanita, este tema que usted está presentando es muy importante porque este tema de la depresión hace referencia a las emociones y a las enfermedades que el hermano Víctor incluso hasta ha hablado en los temas que él ha presentado, que esta enfermedad en los últimos días es la que más abarca, ¿no? Y nos ha mostrado. Y la depresión es una enfermedad que hace parte de las enfermedades mentales, pues para la ciencia y para mucha gente, ¿no? Pero nosotros como cristianos sabemos que cuando nosotros nos separamos de Dios y sufrimos una depresión grave o un trastorno bipolar o un tema de ansiedad o manía o psicótico, esto ya hace parte de espíritus que entran en la persona y toman como la mente, ¿no? Entonces yo de este tema yo he investigado mucho porque preciso muchos de ustedes saben que mi esposo sufre de trastorno bipolar y en este momento él está hospitalizado, ¿sí? Y estos días me ha tocado muy duro con él porque incluso me tocó otra vez volver a investigar toda la enfermedad de él y todo eso. Y en la enfermedad de él presenta... Hermana, cierra el micrófono. En la enfermedad de Sara Michelle, cierra el micrófono que se escucha eco. Sí, es que parece que el micrófono... Un momento. Lo que le estaba comentando, en la enfermedad bipolar, ahí se presentan todos los síntomas, depresión, ira, la persona se siente días muy contenta, demasiado feliz, hay agresividad, se presentan todas las emociones, ¿sí? Entonces, es una enfermedad muy, muy tremenda porque a veces uno ni la entiende y uno ve la persona que tiene unos cambios muy bruscos, sí, que ni uno los entiende. Pero digamos en la Biblia hay unos personajes que ellos tuvieron depresión, pero no depresiones graves como está diciendo Marlene, digamos el rey David, Elías, Jeremías, el apóstol Pablo. Ellos tuvieron cierta depresión, pero fue leve, pero nunca se alejaron de Dios, ¿sí? Y nosotros como cristianos podemos sentir estas depresiones, pero eso no quiere decir que nos separemos de Dios ni nada. Eso es algo normal de cada cristiano, de cada persona, porque hasta Jesús, él lloró, él sintió esas emociones, ¿no? Pero ya cuando nosotros tenemos como un alejamiento de Dios, ya Satanás, como dijo Marlene, entra ahí y toma la mente de la persona, ¿sí? Y esta persona pues tiende a tener muchos comportamientos bien raros, incluso hasta en todo lo que ellos hacen, si digamos es una persona que conoce la Biblia, empieza a contrarrestar la Biblia a su manera, ¿sí? Y Satanás empieza a tomarle su mente y cuando hablan, hablan de manera acelerada y un enredo total, se contradicen. O sea, estas enfermedades son tremendas y más en este tiempo, por eso es lo importante de nosotros mantener firmes con Dios, porque igual lo vamos a sentir, sabemos que vamos a sentir, pero de manera leve, todo esto, no grave, porque grave ya hay una separación entre Dios y nosotros, ¿sí? Entonces, sabemos que los 144,000 también van a sufrir esa angustia mental, pero Dios va a estar ahí con ellos, entonces tenemos que diferenciar una cosa de la otra, ¿sí? Y lo más importante es que nosotros cada día le pidamos a Dios que a través del Espíritu Santo nos ayude a tener una mente clara, porque cuando una persona siente todas estas cosas, la mente se le distorsiona y no tiene una mente clara,
¿sí? Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado con estas enfermedades que a la final son espíritus que toman la mente de la persona. Y eso yo me di cuenta ahorita con mi esposo porque esta es la segunda vez que le da una crisis y para mí fue muy terrible eso. O sea, a uno le dan ganas de salir corriendo porque ver a una persona en ese estado es muy terrible, es muy agotador y de verdad, pues, gracias a Dios que en este momento, ayer fui a visitarlo y está bastante calmado porque le he metido mucha oración y eso, porque de verdad es muy duro uno tener un familiar o incluso el esposo que, pues, que es la persona que está más allegada y que pase por esta situación. Es muy duro y pues solamente Dios sabe de verdad lo que uno vive. Bueno, ya, eso es todo. Hermana, qué pena tomo la palabra un minuto antes de que continúe con la presentación, Gracias, hermano. porque me llamó mucho, pues, lo que nos estaba contando la hermana Olga, me llamó bastante la atención, sobre todo en el punto en el que nos dice que no vamos a tener una depresión grave, sino leve, porque si tenemos una depresión grave es porque nos hemos separado de Cristo. Y de hecho creo que en alguna ocasión justo algo así se decía sobre Elías, el tisbita, que había entrado supuestamente en depresión y creo que era en una escuela sabática donde lo exponían así. Y en el ministerio se hacía la salvedad, que justamente eso era como no solamente menospreciar al profeta, sino también desconocer el sentir humano de lo que es la tristeza y la diferencia que hay entre la tristeza como tal y la depresión. Porque es que la depresión es un estado de ánimo persistente, es un estado de ánimo en el cual tú no te puedes salir de ahí y constantemente estás en esa lucha. Pero como humanos nosotros siempre vamos a tener, digamos, ciertos momentos de tristeza. Viene de pronto una calamidad, por ejemplo, los que no hemos perdido a un familiar, pues uno siente tristeza por unos cuantos días, pero esa tristeza, aunque uno siga con el dolor, esa tristeza va a pasar y uno va a seguir adelante porque sabe que la vida tiene un propósito, porque sabe que Dios tiene un propósito con todo lo que permite en la vida de sus amados y que todo es para bien a los que aman al Señor. Entonces, eh, podemos tenerlo como una bandera roja en cuanto a nuestra relación con Dios si nosotros llegamos a un estado en el cual decimos, es que no encuentro consuelo ni siquiera en orar, o no encuentro consuelo ni siquiera en alabar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las alabanzas, porque recuerdo lo que decía Martín Lutero, está en el conflicto de los siglos, y lo parafraseo porque no sé exactamente, debo buscar la cita para poderlo mostrar tal cual es, pero él decía algo como cuando estoy abrumado, yo alabo al Señor, aunque no sé cantar, yo sé que el Señor escucha mi corazón. Y yo creo que es un poco el sentimiento que nosotros podemos y debemos empezar a tener cuando sintamos justamente que no podemos con las cargas de la vida. Las alabanzas son son la forma de contrarrestar justamente ese estado. Y bueno, y termino este comentario recordando lo que dice uno de los himnos que escuchamos hace poco. Vive, y no lo entonaré, solo lo leeré. Dice, vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene todo, porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Entonces, como cristianos nosotros, digámoslo así, no tenemos excusa para entrar en ese estado. Antes bien, nosotros debemos estar fortalecidos por medio de la oración y la comunión con Dios, para cuando encontremos a una persona que sí lo esté, podamos serle de ayuda, podamos nosotros serle de consuelo, podamos incluso quizás ser la respuesta de Dios a la oración que de pronto aquella persona elevó en su momento de aflicción y que Dios nos puso en su camino para que le diéramos esa respuesta y que supieran que no están solos y que en Dios se puede encontrar consuelo y que en Dios se puede encontrar alivio. Eso, hermana, gracias. Muchas gracias, hermano. Hermana, se le volvió a cerrar el micrófono. Eh,
Sí, hermano, muchas gracias por todo lo que aportaron. Prácticamente me acabaron con todo lo que quería decir, pero bueno, muchísimas gracias por su aporte. Sí, la verdad es que estos tipos de depresiones es una enfermedad bastante grave, aunque muchas personas no la tenemos como enfermedad, pero realmente es el inicio de muchísimas cosas que pueden llegar a pasar en nuestra vida. La verdad, yo creo que ninguna persona, o sea, yo no conozco, de pronto si alguien conoce alguna persona que se quiera morir cuando está feliz. Yo creo que nadie se quiere morir cuando está feliz. No es que yo me quiero quitar la vida porque me casé con la mujer que amo. No es que yo me quiero quitar la vida porque pasé a la universidad. Es que yo me quiero quitar la vida porque me salió un trabajo pero importantísimo y a ganar mucho. Yo creo que nadie, todos, el mundo, piensa en quitarse la vida cuando está en momentos de dificultades. ¿Ya? Ahí es donde llegamos a caer en esta depresión y es donde Satanás tiene su mejor oportunidad para hacer lo que quiera con nosotros, llevarnos y traernos para donde se le dé la gana, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Depresión mayor. Es la forma más grave de depresión y puede llegar a la muerte. Si no se trata la depresión puede aumentar el riesgo de suicidio. ¿Ya? Dice que esta es la mayor, es la más grave de la depresión porque ya es cuando intentamos con nuestra vida o intentamos con la vida de otras personas, ¿ya? Es cuando realmente estamos ya salidos de una realidad. Se puede decir que ya Satanás tomó control de nuestras vidas, ya somos las títeres en la mano de él y como títeres él los va a manejar a nuestro antojo y nos va a decir haz esto y nosotros vamos a obedecerle ya es a él porque ya no escuchamos otra voz sino solamente la voz de la maldad. Entonces ahí es cuando muchas personas se quitan la vida o matan los hijos, que matan a la esposa, al marido, bueno, hacen o salen a matar cualquier persona que se encuentren en la calle, ¿ya? O muchos casos de personas que se cuelgan porque caen en esta depresión mayor. Aquí tenemos el caso de Judas, ¿ya? Vemos el caso de Judas, de cómo en vez de buscar arrepentirse fue y se colgó, ¿ya? Porque imagino que estaba sumido en una tristeza porque reconoció que lo que había hecho estaba muy mal, ¿ya? Entonces, así muchas veces nosotros cuando reconocemos eventos grandes que hemos hecho muy malos, no vemos ninguna otra salida sino la persona quitarse la vida, ¿ya? Entonces, tenemos que prevenir que nuestra tristeza, nuestras aflicciones, nuestros inconvenientes que tengamos nos lleven a este estado, al estado en que ya nuestras vidas quedan en control de Satanás y que ya no somos nosotros los que dirigimos o controlamos nuestros pensamientos, sino que estamos dirigidos por el enemigo, ¿ya? Y todas estas cosas pasan, como decía la hermana, no me acuerdo si era la hermana Olga o el hermano hizo que decía, es cuando ya realmente el Espíritu de Dios ya no está en nosotros. Yo tengo, por ejemplo, algo que me pasó antes de estar aquí en la iglesia. Yo estuve en otra iglesia y aunque predicaban verdades con mentira, predicaron algo que era muy cierto, porque ahorita lo estoy confirmando en este ministerio y también lo leí en la Biblia y es que algo muy serio y siempre yo tuve temor a eso, que la persona que se quita la vida es el único pecado, uno de los pecados que el Señor no perdona, que es ese y el blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero yo tenía bien claro que si yo me quitaba la vida no iba a tener salvación. Y eso lo escuché en esa iglesia, que si la persona se quita la vida no tiene salvación en Cristo, ¿ya? Y yo un día le dije al Señor que me arrodillé y le dije, Señor, yo quiero ser salva. También le pedí al Señor que cuando escuché también en la Biblia, en esa iglesia dijeron que cuando el Señor tuviera pronto a venir, había muchas personas que iban a estar preocupadas por obtener cosas mundanas, por el dinero y por muchas cosas más, y que no se iban a dar cuenta todos los eventos que iban a suceder que cuando la venida del Señor estuviera cerca. Yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame que cuando eso pase yo no sea una de esas personas que esté buscando plata, sino que se esté buscando a ti. Esas dos cosas yo recordaba y en muchas ocasiones yo me sentía tan deprimida, tan azarada con la vida, que yo muchas veces miraba cuál era la viga más firme para yo colgarme de allí.
porque me sentía bastante sola y bastante abandonada de todo, ¿ya? Entonces, pero siempre cuando pensaba eso, se me venía ese pensamiento, esa palabra: Dios no te perdona si te quitas la vida, no tienes salvación, no tienes entrada al cielo si te quitas la vida. Y mis pensamientos cambiaban de una vez. Decidía yo irme a la calle, a conversar con otras personas, a hacer otras cosas, pero ese pensamiento se iba, ¿ya? Entonces, si yo no tengo ese recordar de esas palabras que el Señor me decía, en este momento yo no estaría aquí, ¿ya? Yo no estaría aquí. Entonces, eso nos tiene que llevar a que nosotros tenemos que tener una conexión con el Señor, ¿ya? Esa palabra pequeñita, que no sabía muchas cosas de la Biblia, pero esa palabra que aprendí, la tenía siempre en la mente cada vez que yo intentaba quitarme la vida. Ese regalo tan bonito que Dios nos hace a cada uno, ¿ya? Y uno intentar quitárselo uno mismo, pues realmente yo ahorita entiendo por qué el Señor no lo puede perdonar, ¿ya? Entonces, ahí nos está enseñando que todo lo podemos vencer con Él, que no hay problema que no tenga solución, que todos los problemas, la solución está en Cristo. Vamos a continuar con la otra diapositiva. Hermana, qué pena. Antes hago un pequeño comentario. Antes que nada, pues sí, gracias a Dios por la vida y por la suya, por tenerla aquí y por lo que nos comparte el Señor a través suyo, que seguramente nos servirá conocer ese testimonio también para no cortarnos a la hora de llevar el mensaje, porque podemos lograr justamente esto. Y otra cosa es que es imperdonable y hace parte del mismo pecado imperdonable que todos conocemos, que es rechazar el Espíritu Santo. Porque cuando una persona accede a hacer esto, justamente es porque ha perdido toda comunicación con el Señor, ha perdido toda capacidad de reconocer su falta, su necesidad, mejor dicho, ha dormido su conciencia. Si entendemos la conciencia como la voz del Espíritu Santo que nos habla al interno, a cada uno en la intimidad, entonces también podemos entender que el suicidio es una consecuencia de rechazar o de blasfemar, apartar al Espíritu Santo. Eso, hermana. Gracias. Hermana Marlene, lo que Olga aportó, directamente lo que usted está predicando ahí, Olga lo está viviendo en carne propia, ¿sí? En cuanto al esposo, lo que ella está diciendo, ejemplo, usted está dando una predicación que la vivió, ¿sí? Y puede demostrarlo. La hermana Olga está dando un testimonio que lo está viviendo, ¿sí? Con su esposo. Cuando pasó esto, le dije que si él negaba al Espíritu Santo y en cuanto a este mensaje, le iba a entrar más espíritu. Y aún no había llegado a lo que ha llegado hoy, cuando se lo dije. Y mire, este es el rechazo. Y si este rechazo, y como estamos en este último tiempo, le va a peor. Por eso le dije, sálgase, porque va usted a sufrir las consecuencias de esto, ¿sí? Pero hay que orar mucho por la hermana Olga para que el Señor le ayude, que si es posible puedan, este esposo, la hermana Olga, lo pensionen, no lo vayan a echar porque ya han pensado echarlo, lo pensionen porque yo no duermo pensando y a mí se me volvió un trauma que ya empecé a soñar y a ver que él me atacaba a mí. Entonces, del trauma de ver la magnitud de cómo Satanás está trabajando ahora en medio de cuando las personas rechazan este mensaje, hermano. Esto no es de juguete. Este mensaje del último no es de juguete, hermano. Y yo me ha tocado vivir y ver el rechazo de este mensaje y tomarlo tan liviano en este momento que Dios está hablando tan claro. Y de la manera como yo he venido dando este mensaje y he visto las personas que se han opuesto a este mensaje, yo tiemblo, hermano, yo misma tiemblo y hasta a mí misma me da miedo de la manera de cuando la persona rechaza y lo que le va a entrar a esta persona, y he visto que le ha entrado, hermano, porque ha visto un cambio, le ha entrado otro espíritu.
¿sí? Y entonces yo estuve estudiando con él y pasé tiempo que fue un tiempo que usted sabe que es levantarse uno a las 5 de la mañana y antes de las 5 de la mañana y coger con una persona tanto casi como más de 3 o 4 horas de darle un mensaje y que casi le quedó, porque él es una persona muy inteligente y después echar hacia atrás y rebeldizarse tanto y demasiado que dije, a este le va a entrar un espíritu y ese espíritu va adentrado y le dije, hermana Olga, y ese espíritu revuelto con esto, ya lo que tiene son demonios, ¿sí? Demonios. Y eso es lo que él manifiesta, ¿sí? Demonios. Ahora que vamos culminando la historia de este mundo, ¿sí? Porque esto no es para cogerlo liviano. Ténganlo por seguro que este mensaje no es para cogerlo liviano. Y entonces lo que la hermana Olga está viviendo. Entonces oremos por la hermana Olga para que puedan pensionar a este esposo de ella, para que no le quede encima la lidiar a este hombre, porque ella está en peligro, ¿sí? Ella está en peligro y por los cambios que Satanás usa en él, ¿sí? Y de manera que lo tiene como un instrumento, ¿sí? Para en contra de este mensaje y contra de ella. Ella está pasando por unos momentos muy difíciles, hermana, por un momento de prueba, pero Dios la ha fortalecido. ¿Por qué la ha fortalecido? Porque ella ha creído este mensaje y ha doblado rodillas y hemos orado y Dios la ha fortalecido, hermana. La ha fortalecido bastante, pero ella está pasando por una prueba bien dura, que es tener un demonio al frente y decirle cosas, ¿sí? Y decirle cosas. Tanto es decirle que a nosotros nos separa el 31. De una vez decirle, el 31 nos separa. ¿Qué odio le tiene Satanás a ese 31? Hermano, usted que está aquí, que si está empezando, ¿qué odio le tiene al 31? Ya que lo menciona, ese 31. De manera que este mensaje, hermana, esto está dirigido por Dios. Gracias, hermana, por su aporte. Sí. Bueno, hay muchos tipos de depresiones. Muchísimos tipos de depresiones pueden haber, pero yo, con la ayuda del Señor, lo dividí en 2 depresiones. Depresión sin Cristo y depresión con Cristo. Vamos a ver un tipo de depresión sin Cristo. Creo que alzaron la mano. ¿Alzaron la mano? ¿Algún hermano quiere decir algo? No, fue un mensaje. Bueno. Vamos a hablar, en este caso, vamos a hablar de Saúl, de Saúl. Es decir, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Vemos ahí en la imagen, no sé si la alcanzan a ver, esta imagen aquí, cómo se aparta cómo se aparta el espíritu de Dios de una persona cuando lo abandona, ¿no? Vemos más ahí más o menos una representación como una persona que queda abandonada del Señor. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Ya? Entonces vemos cómo cuando entra ese espíritu malo, cómo nuestra vida cambia de la tranquilidad al tormento, ¿no? Porque decía que él estaba atormentado, vía alucinaciones, vía cosas donde no eran. Este fue el tema de él montársela a David hasta querer matarlo por algo que David no había hecho. Los errores que él había cometido, lo había cometido él ante Dios, ¿ya? No tenía nada que ver David, pero este es la consecuencia de que nosotros hacemos algo malo. Y cuando vienen las dificultades, se las queremos de pensar de que esas cosas pasaron por otra persona cuando no es así, cuando son el resultado de nuestros propios actos. Primera Samuel 24:2 nos dice, tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres para las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. O sea, tanto estaba Saúl ciego ante su depresión que le había causado, que el espíritu del Señor se fue apartado de él por todas las cosas que había hecho, que él quería quitarle la vida a David, ¿ya? Entonces vemos esta depresión grave, depresión mayor presente. ¿Qué es lo que lo genera? ¿Ya? Que queremos quitarle la vida a cualquier persona, porque en la cabeza se nos mete que esa persona es el culpable de nuestras desgracias, ¿ya?
y queremos hacer cualquier cosa para que esta persona pague los errores que nosotros hemos cometido, ¿ya? Y nos meten eso y nadie nos saca de allí. Pero lo que no entendemos es que aunque esta persona no exista, nuestros problemas los tenemos en la cabeza y van a seguir allí. ¿Alguien levantó la mano? Sí, hermanita, es que a mí me quedó una duda cuando ahí se refieren a que un espíritu malo enviado de Dios, pues de pronto me pueden explicar. A ver, cierro el micrófono. No, pero pues yo tengo entendido, la hermana Nidia me apoya bastante en eso, por favor, porque la verdad no lo tengo muy claro, pero lo que yo entiendo es que cuando nosotros no escuchamos, el Señor nos está hablando, nos está molestando sobre algo y nosotros no escuchamos la voz de Dios, el Señor permite que un espíritu malo nos aconseje, porque esto fue que pasó con el rey Acán, ¿ya? Entonces, si nosotros no escuchamos la voz de Dios, el Señor nos está diciendo, esto está malo, cámbialo, ¿ya? Te estás apartando de mí, voy a sacar mis ojos de ti, y nosotros no escuchamos la voz de Dios, entonces el Señor permite que estos espíritus malos nos aconsejen para ver si nosotros hacemos la voluntad de Él o la voluntad del espíritu malo. Hermana Nidia, por favor. O hermano Edison, cualquiera de los dos que tenga más conocimiento, o alguien que tenga el conocimiento. Hermana, usted lo ha dicho, en la omnipotencia de Dios y en la palabra cuando se adjudica algo a Dios en el sentido negativo, se hace considerando que Dios da la protección y que cuando quita la protección pues permite que el enemigo entre. Entonces, es como por ejemplo lo que pasó, hermana Lina, creo que algunas veces estuvimos en el estudio de Job, es lo que pasó con Job. Para Satanás poder atacar a Job, ¿qué le tocó hacer? Ir y acusarlo delante del Señor, ¿cierto? Entonces, el Señor se lo permitió y luego Satanás pudo hacer la obra en la vida de Job. Sin que el Señor lo permitiera, no lo podría hacer porque no tiene poder alguno el adversario de las almas en contra de nuestro Señor. Entonces, como Dios tiene el poder para evitarlo, en la palabra se dice en esta forma, digámoslo, poética, para adjudicar que lo que Dios no impide o permite es como si fuera su obra, cuando lo que hace es simplemente que quita la restricción de protección y pues el enemigo aprovecha para hacer de las suyas. Esa es una forma en la cual yo lo entiendo y que me parece que es sencilla y fácil de entender. Si hay otra aseveración, bueno, también la escucharé atento para aprender más de ustedes. Gracias. Buenas, hermano. Gracias, hermano Edison. El escrito de la hermana Guay, de Patriarcas y Profetas, dice sobre el episodio del espíritu malo que atormentaba al rey Saúl. Dice que aclara que este no era un ser enviado por Dios para hacer daño activamente, sino más bien la consecuencia de la propia elección de Saúl, a rechazar persistentemente la dirección divina y dar lugar al orgullo. Saúl se separó de la protección de Dios. Entonces, al perder esta procesión, al apartarse de Dios, Saúl quedó a merced de Satanás. La hermana White dice que Saúl se volvió víctima de celo, de sospecha, arrebatos de furia ciega, lo que la Biblia llama un espíritu malo de parte de Jehová. Se entiende como Dios permitiendo que las fuerzas del mal tomaran control debido a la rebelión del rey. Y el contraste con la música de David, la hermana destaca que la música de David era inspirada por Dios y servía como un bálsamo temporal, una influencia espiritual. Ella explica que mientras David tocaba su arpa y cantaba himnos, la atmósfera cambiaba, los ángeles de Dios se acercaban y el espíritu oscuro retrocedía. Era una paz transitoria porque Saúl encontraba alivio momentario, pero debido a que no se arrepentía de corazón, el mal humor y la melancolía regresaban con más fuerza una vez la música cesaba. ¿Sí? Es una lección sobre el carácter, es decir, la historia de Saúl es una advertencia sobre el peligro de acariciar un solo rasgo de carácter defectuoso. Si Saúl hubiera dispuesto a confesar sus pecados y a humillar su alma ante Dios, habría hallado paz, pero prefirió alimentar su orgullo y su odio, ¿no? Entonces vemos que esto tuvo como origen la separación voluntaria de Saúl de Dios y se manifestó con celos patológicos, melancolía y deseos de matar, especialmente a David.
Y el remedio que le estaba dando era una música, pero esto no tuvo ningún cambio de arrepentimiento. Hermano, Amén, hermana Hilde. Muchísimas gracias por ese aporte. Muchas gracias. Hermana Olga, por Sí, 5, por favor. hermana, Que no. hermana, algo que yo quería aportar que es muy importante en cuanto, digamos, a esta enfermedad de la depresión o de cualquier enfermedad mental, es que las personas, bueno, ustedes saben, todos sabemos que para nosotros tener una salud mental bien equilibrada, nosotros debemos de dormir bien, incluso en los 8 remedios naturales, ahí está que debemos de dormir mínimo 8 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso y todo se regenera cuando nosotros dormimos bien. Y algo que en estas enfermedades mentales se presenta es que estas personas no pueden dormir y al no dormir se les altera el sistema nervioso, empiezan a tener ansiedad, a ser acelerados, empiezan a tener unos cambios bruscos y todo esto como enlazado con todas estas raíces que son como el egoísmo, el orgullo, que sabemos que eso viene de Satanás. Estas personas presentan todo esto, un ego, un orgullo muy tremendo, muy alto, eh, y piensan como ellos empiezan a atacar a las personas que están cerca, ¿sí? Y eso me he dado cuenta incluso hasta con los que han presentado depresiones, porque conozco una persona muy cercana que sufre de depresiones, ¿no? De depresiones severas. Y pues yo hablando con esta persona dice que ellos cuando están en ese estado, ellos no le dan ganas de orar nada. ¿Por qué? Porque hay como una separación entre Dios y estas personas. Entonces, como decían ustedes, al haber una separación, pues Dios permite que espíritus que le controlen su mente. Y estas personas incluso pierden tanto el control que cuando ya les hacen tratamiento, estas personas no se acuerdan ni siquiera de cosas que han dicho o cosas que han hecho. Tanto es el caso de que pueden haber personas que pueden hasta matar, pueden violar, ¿sí? Pueden hacer cosas muy terribles y cuando ya despiertan porque ellos entran como en un estado de fantasía, ellos después ya no se acuerdan y estos casos nosotros los vemos a diario por las noticias, por todo. Y hoy en día la ciencia lo único que tiene para controlar a estas personas porque estas enfermedades no tienen cura, o sea, si no es digamos, por el mensaje del cuarto ángel, porque el hermano Víctor en Puertas Dimensionales ha dado testimonio de personas que han conocido el mensaje del cuarto ángel y han sido psiquiátricas, han sido psicóticas, han tomado medicamentos, ¿sí? Y han dejado de ser así, incluso han dejado hasta los medicamentos, porque Dios sí cura, ¿sí? Pero nosotros tenemos que por eso este mensaje es tan importante. Estas personas que han conocido el mensaje del cuarto ángel y se han entregado a Dios con todo el corazón, Dios los ha curado, ¿sí? O sea, para el mundo esto no tiene cura, pero sí para Dios todo es posible en manos de Dios. Y esta persona del hermano Víctor ha dicho que sí se han curado y han dejado, o sea, son personas que han tenido hasta ataques epilépticos y todo y se han curado, ¿sí? Entonces, estas enfermedades son totalmente desequilibradas, hacen que la persona se desequilibre totalmente. Y la sierva del Señor por eso nos habla en los libros acerca del equilibrio, porque una persona desequilibrada pierde el control totalmente. Eso era todo. Bueno, hermano, muchas gracias. Hermana Ana. Sí, por eso es que se habla tanto de puertas dimensionales, ¿no? Estas puertas dimensionales, yo he tenido personas que han estudiado conmigo y dice que esto le ha ayudado bastante en este problema de depresión o de delirio de persecución, ¿sí? Esto ha ayudado bastante a personas con ese delirio de persecución, porque entonces, viendo puertas dimensionales, puede ver qué es lo que le está atacando, por qué está pasando, cuál es el espíritu que ataca, o el que en el momento por el cual está pasando. Y esta persona dice, vea, con puertas dimensionales puedo entender lo que me está pasando a mí. ¿Ya? De manera que, por eso le decimos, ese mensaje del cuarto ángel viene para muchos. Y esa es una reforma pro salud, hermana. Porque eso viene hablando de salud. Ese mensaje del cuarto ángel viene hablando de salud mental. ¿Ya? Y física. De manera que
no lo descuidemos ni lo echemos, porque el hecho que en principio empezó bien largo, que era bien largo, pero yo así todas largas, y yo empezando recién a verme las predicaciones del hermano Vito desde 2015, yo me vi puertas dimensionales toditas. Habían las últimas que empecé a ver, que son las que se vienen dando para el tiempo del fin, son más aterradoras. Yo no me las podía ver de noche, porque eso me quedaba en la mente, ¿sí? Pero por el día me veía esas puertas dimensionales. Me veía esas puertas dimensionales porque son las últimas, las que ya están atacando ahora, y estas son las últimas y son verídicas y se están viendo en las personas. ¿Ya? De manera que eso no lo echen saco roto. Ver puertas dimensionales, porque de esa manera va usted a identificar al maligno, cómo trabaja. Y está trabajando, y va a trabajar en los últimos tiempos. Sí, hermana, en estos últimos tiempos va a atacar con más fuerza. Hermano, vamos a ir un poquito hasta las 2:30, perdónenme el tiempo porque todavía me falta mucho por presentar, casi voy a la mitad. Y por favor, las opiniones ya serían a lo último porque ya nos queda poquito tiempo. Bueno, seguimos. Vamos en primera de Samuel 18:25. Dice, y Saúl dijo, decí así a David, el rey no desea la dote, sino siempre juicio de filisteos para que sea tomado en venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. O sea, como decía la hermana Lady, muy cierto, que el Señor le estaba mandando el alivio para que él se sintiera bien, pero él en su cabeza seguía como haciendo esos planes, haciéndolo el terreno propicio para quitarle la vida a David. ¿Ya? Todavía él en su cabeza, para él el culpable era David. Y cualquier cosa que estuviera bien, cualquier cosa que se propusiera o que le propusieran, estaba bien, pero el objetivo de él era acabar con la vida de esa persona que había causado la desgracia en él. ¿Ah? Entonces ahí que no reconocemos, estas depresiones nos llevan a no reconocer nuestros propios actos, ¿ya? Y cuando estamos sin Cristo no nos arrepentimos, no reconocemos y nos vamos a arrodillar al Señor y decir, Señor, perdóname por lo que yo hice, porque el único culpable soy yo. Pero en este caso, Saúl no reconocía eso. ¿Por qué? Porque es que ya el Espíritu del Señor lo había abandonado. Porque cuando nosotros somos abandonados al Espíritu del Señor, ya los espíritus que nos quedan no nos van a venir a aconsejar bien, ¿ya? Entonces, nosotros antes de permitir que esto nos suceda, tenemos que arrodillar y pedir al Señor la protección y su ayuda. Desde que nosotros empezamos a tener de pronto esos episodios de depresiones leves, que ya perdemos el gozo por actividades que nos causaban tanta alegría, tanta felicidad, desde allí tenemos que empezar a poner todos esos inconvenientes delante del Señor y no esperar hasta que esto llegue hasta donde no haya más solución. Seguimos. Primera Samuel 20:31 nos dice, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráelo, porque ha de morir. ¿Ya? Aquí empezamos a escuchar consejos malos. ¿Ya? Cuando nosotros somos conscientes, aunque cualquier persona nos venga a hablar, a decir, no es que ella era culpable, nosotros aceptamos, no, la culpable de todo lo que me está pasando soy yo, ¿ya? Pero cuando no es así, cuando ese Espíritu del Señor ya no mora en nosotros, cuando nosotros no tenemos la mala puesta en Dios, cuando nosotros ya no confiamos de que Dios puede solucionar nuestros inconvenientes y queremos nosotros mismos, a nuestro modo, en nuestro tiempo, solucionar, entonces escuchamos la voz de cualquiera, ¿ya? Y entonces vemos aquí cómo Saúl era aconsejado de que si él no mataba a David, ni él iba a estar seguro, ni tampoco su reino, cuando el reino ya le había sido quitado. ¿Por qué? Por su desobediencia y su rebelión a Dios. Entonces, ¿quién tenía la culpa? ¿David? Seguimos. Primera Samuel 31:4 dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame.
con ella, para que no venga estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Este es el final de una depresión mayor sin Cristo. A esto llegamos, al suicidio, a quitarnos nuestra propia vida, a quitarnos ese regalo tan bonito y tan precioso que Dios nos dio y que solamente Él nos debe quitar. Cuando nos enceguecemos, ¿ya? Cuando dejamos todo nuestro ser al maligno, ¿ya? Este es el final. Bueno, ahorita vamos a ver una depresión con Cristo. ¿Qué nos dice la depresión con Cristo? Y para esta depresión con Cristo vamos a hablar del rey David. Y dice el Salmo 3. Vamos a leer todo el Salmo 3. ¿Lo leo yo? Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para salvación. No hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temerá 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Bueno, hermanos, ahí vemos cómo David pone su confianza en Dios, que en ese momento, creo que en este salmo es donde el hijo se había levantado contra él, Absalón, y quería matarlo, ¿ya? Y con todo esto, ¿quién no va a estar triste? ¿Quién no se va a afligir viendo que su propio hijo o su amigo o su pareja, la persona que tú como que depositas un poco de confianza, porque sabemos que toda la confianza la tenemos que depositar en Dios, pero hay personas que nos generan confianza, quiera nuestro mal, quiera nuestra vida, ¿ya? Pero vemos que David no en ninguno de los casos, ni en el caso de Saúl, ni en el caso de su hijo, David quiso tomar venganza por su propia mano, aunque David tuvo ahí en la mano a Saúl, porque él pudo quitarle la vida, pero David no hizo esto. David que esperó en Cristo, y toda su mente y su corazón está impuesta en que Cristo le iba a ayudar a resolver todos los problemas y que todo iba a pasar como Dios quería y en el tiempo que Dios quisiera, ¿ya? Que él no tenía por qué levantar la mano, él tenía su confianza que Dios iba a solucionar todo, que él no necesitaba hacer nada, solamente doblar rodilla ante el Señor y pedirle, suplicarle que estuviera con él y que sus adversarios cayeran a sus pies, pero no él poner la mano ante nadie, ¿ya? Entonces, vemos cómo David nos enseña que aunque cualquier dificultad que nosotros tengamos, siempre tenemos que tener a Cristo por delante. Muchas veces nosotros queremos solucionar las cosas, pero después vemos el desastre que causamos al querer solucionar nosotros las cosas por nosotros mismos, que en vez de solucionar generamos otro problema peor, ¿ya? En cambio, qué bonito esperar la justicia de Cristo, esperar esa defensa, ¿ya? Que el Señor nos promete, que tantas promesas, tantos amparos que nosotros tenemos cuando nosotros ponemos su mente delante del Señor, todos sus problemas, todas las dificultades, todo lo que nos pase, ponernos delante del Señor, vemos después cómo el Señor nos ayuda, ¿ya? Entonces, siempre, aunque cualquier dificultad, todo lo que nos pase en nuestra vida, las enfermedades que tengamos, todo tenemos que ponernos con amor delante del Señor. Pedirle a Él que sea el que nos salve, que Él sea nuestro escudo protector, porque nosotros sin Cristo, todo lo que hacemos son desastres, ¿ya? Todo lo que causamos es más mal, ¿ya? Y el mal trae más mal, la venganza trae más venganza, el odio lo que genera es más odio, ¿ya? En cambio, si nosotros literalmente ponemos la otra mejilla, aunque vengan los inconvenientes, venga lo que sea, nosotros
pues ahorita nosotros tenemos todavía su carácter y sabemos que ese decir poner la otra mejilla para nosotros va a ser difícil, pero por amor a Dios debemos aprender y debemos pedirle al Señor que nos ayude a que sea así. A que sea así porque si no, no vamos a aparecer esa imagen del Señor, porque si nosotros nos vienen a golpear y nosotros respondemos, pues no vamos a cambiar ese carácter y tampoco vamos a hacer esa luz que necesitamos ser nosotros los hijos de Dios para estos últimos tiempos. Entonces todo lo que nosotros nos aflija, todo lo que nos agobie, todas nuestras cargas deben ser puestas al Señor y Él nos va a responder. Tenemos que tener esa firmeza, esa fe, esa confianza de que el Señor nos está escuchando. ¿Ya? Dame una vuelta para el traje. ¿Algún hermano que me pueda ayudar en este salmo a leerlo? Pues, bien. Yo leo, hermana. Salmo Ok, 142. Solo lo que está en la pantalla, ¿cierto? Todo el salmo, la vamos a leer, hermano. Listo. Sí, luego que ahí termina. Listo. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces aquí nos dice en dónde tenemos que poner nuestro corazón, nuestra alma, nuestra esperanza, nuestros problemas en Cristo. Solamente en Cristo, porque Él dice que Él es nuestra misericordia y a Él tenemos que poner nuestras quejas, nuestras angustias, todo lo que nos pase, nuestra esperanza, todo lo que nos pase, tenemos que ponerlo a Él, porque solamente Él nos puede ayudar en estos inconvenientes. Muchas veces nosotros vamos por la calle y nadie sabe que nosotros tenemos problemas porque nos tenemos en la mente, en el corazón. Nadie sabe. Físicamente nos vemos súper bien, pero tenemos cantidad de problemas en nuestras mentes que nadie las puede ver, pero Cristo sí las ve. Él sí sabe que tenemos un problema. Él sí sabe que la estamos pasando mal. Ya Él conoce las necesidades de nuestra casa. Ya muchas veces los vemos en la calle. Nadie sabe que tenemos hambre. Nadie sabe que tenemos cuántas necesidades, pero el Señor sí lo sabe. Entonces nosotros todas esas necesidades decirlas delante del Señor. El Señor las conoce, pero Él quiere que en esos momentos de aflicción, en esos momentos de necesidad, nosotros hablemos con Él y le digamos, Señor, yo necesito esto, yo necesito que tú me ayudes, que me dé fuerza, ¿ya? No que quiten mis aflicciones, sino es que me ayudes a vencerla, porque yo sé que no son eternas y contigo las voy a poder solucionar una a una. ¿Ya? Entonces, no tomar las cosas por hacerlo como lo que nosotros nos dé la gana, sino lo que Cristo quiera hacer en nosotros, porque muchas veces esos inconvenientes vienen porque el Señor está moldeando nuestro carácter y debemos alegrarnos, ¿ya? Y si bien hay problemas que, la verdad es que muchos cuando tenemos problemas no tenemos espacio para alegrarnos, pero si lo entendemos y ponemos esos problemas delante del Señor, sí vamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer a través de esos inconvenientes con nosotros, y que es transformar nuestro carácter y hacernos aceptos a Él, ¿ya? Entonces, todos nuestros problemas no los quejemos, estamos lamentándonos, sino siempre a Cristo. Si yo estoy pasando por esto, es porque tú me vas a ayudar. Si yo estoy pasando por eso, es porque tú sabes que yo lo puedo vencer. Yo lo puedo vencer en ti, con tu ayuda lo puedo vencer. Entonces, siempre activar ese poder divino para que nosotros podamos salir vencedores de todo. Porque vemos que aún hasta los que no
a los que no conocen de Cristo y que no siguen al Señor, simplemente dicen, sí, yo creo en Dios, pero no lo siguen, no estudian la palabra cuando están en momentos de dificultad. ¿A quién buscan? Buscan la presencia del Señor, buscan una oración a su modo, pero lo buscan. Entonces, ¿qué más nosotros que sí conocemos, que sí sabemos, que sí los vivimos alimentando día a día, en los momentos de dificultad vamos a dejar de hacerlo? Por más que estemos bajos de ánimo, por más que no queramos hacer nada, tenemos que sacar fuerza y pedirle al Señor que nos dé fuerza para poder estar en la presencia de Él. Bueno, seguimos. Vamos a leer el Salmo 118, 11 al 13. Me rodearon y me asediaron, mas en nombre de Jehová yo la destruiré. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuegos de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese. ¿Para que cayese? Ay. Sí. Amén. Entonces vemos cómo aquí David sigue pidiendo la protección del Señor. Y aunque muchos quieran su destrucción, aunque muchos quieran nuestra destrucción, si nosotros estamos pegados al Señor, no va a ser así. ¿Ya? No va a ser así porque el Señor está con nosotros y Él es nuestro escudo. Y por más que Satanás quiera hacernos caer, quiera hacernos el mal, nosotros, si el Espíritu del Señor está con nosotros, el Señor no nos va a dejar abandonado ante ninguna circunstancia. Entonces, siempre nuestra vida tiene que estar conectada al Señor. Y aquí vemos la imagen de David, cómo está rodeado delante de su Dios, pidiendo que Él sea el que le haga justicia y que Él lo libre de todos los que quieren su mal. ¿Ya? Entonces vemos cómo se vive una depresión sin Cristo y los resultados de que trae esta depresión sin Cristo. Y vemos cómo se vive una depresión cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones y en todo nuestro ámbito de vida, nuestro trabajo, nuestra casa, en todo lo que hacemos, siempre está Cristo en primer lugar. Entonces tenemos esa certeza de que todo nos va a prosperar y que por más dificultades que tengamos, todo nos va a salir bien. Solamente pedimos fuerza y con la ayuda del Señor, todos vamos a salir más que vencedores. Y aquí vemos una imagen que nos dice, unido con Dios, salimos victoriosos ante cualquier dificultad. Vemos cómo salimos victoriosos con Cristo. La victoria en Cristo nos hace, salimos con esa depresión feliz. Y como decía el hermano, no sé si era la hermana Mira que decía que, o el hermano Edison, que muchos que han conocido la palabra del Señor y han tenido depresiones, el resultado ha sido maravilloso. Entonces aquí vemos esta imagen de esta mujer como está linda, fragante, feliz de la vida, porque a pesar de todos los inconvenientes, salimos victoriosos con el Señor. Y así se vive una depresión con el Señor. Salimos de los inconvenientes. A diferencia de una depresión con Satanás, vimos cómo fue el resultado, que este hombre se quitó la vida, ¿no? Se quitó la vida, pero con Cristo nosotros tenemos vida nueva cuando vencemos todas las dificultades y salimos más fortalecidos que nunca, ¿ya? Entonces, hermanos, hasta aquí llega la presentación. Le doy muchas gracias a ustedes cada uno por sus opiniones y muchas gracias por su tiempo. Que Dios me lo bendiga. No, que también la depresión es un círculo, ¿no? Porque uno dice, me siento deprimido. Entonces, ¿uno qué hace? Va y mete vicio. ¿Ya me entiende? O no hace vicio, sino que vaya a hacer algo que lo hace sentir bien. Y esa cosa que lo hace sentir bien se convierte en un cobijo para uno. ¿Ya me entiendes? Como me siento deprimido, va y me como un arroz con queso, un pollo frito. Y cada vez que se siente deprimido, vaya y escapa la comida. Entonces, eso lo va destruyendo a uno. O voy y me veo un programa de televisión, me veo una novela, me veo una serie, pero siempre es como se busca como entrampar a la persona. O me siento deprimido, voy y me pongo bien bonito, bien bonita para que me vean las personas, me meto con esta persona, me meto con otra persona y así sucesivamente. Pero siempre el enredo es como llevarlo a uno a una autodestrucción, porque uno ¿qué hace? Uno me siento deprimido, voy y meto vicio. Voy y meto vicio, me siento deprimido. Me siento deprimido, voy y meto vicio. Voy y meto vicio, me siento deprimido. Y así sucesivamente. Y hay veces también uno ora, ¿no? Pero uno, como no siente, o sea, hay veces uno no siente a Dios ahí, como las personas que están al lado de uno, que son capaces de peñiscarlo a uno, regañarlo. Entonces uno dice, no, pues, uno empieza a pelear con Dios. Uno dice, ay, Dios no sabe nada porque Dios no está aquí, Él no me ha vivido 33 años aquí en la tierra y él no pasa por lo que uno pasa.
¿ya me entiende? No pasa porque él vino con su mentalidad celestial y pues aguantó todo eso. Y la Biblia dice que Dios pasó por todo eso que uno pasó, que Dios también se sintió deprimido y todo eso, entonces uno empieza a pelear con Dios, ¿ya? Es como el libro de Job. En el libro de Job Dios también empezó a debatir, empezó como a discutir con los manes que le decían que no, que él tenía la culpa, que lo otro. Y él decía que no había hecho nada malo, ¿ya? Entonces, ese es como un enredo y la mayoría de gente, todos sufrimos depresión, todo nos viene. Cuando uno le sale las cosas como son, todo nos viene. Entonces, es como una trampa en sí, una trampa y eso es continuo. Nadie puede decir, no, yo soy positivo, yo tengo el evangelio, no me siento deprimido. Le da igual, dice en el conflicto de los siglos, que ser un cristiano verdadero no es cosa simple, no es cosa para nada simple. Si yo me voy y me encierro en una habitación y permanezco solo fuera y la habitación blanca fuera de tentaciones, la tentación propia se vuelve uno mismo, ¿ya? Y es como si uno tuviera mente propia, se coloca a pelear con uno, mejor dicho. Ahí el descanso que uno tiene es cuando uno muere, la realidad, porque por eso la muerte llama descanso, ¿ya? El descanso que uno tiene porque la batalla es, mientras que usted esté vivo, todo el tiempo está en batalla, todo el tiempo, ¿ya? Bueno, Sir Martina, ¿qué decir? Oremos. Amado Padre que moras en lo alto de los cielos, muy agradecidos estamos en este momento de poder haber compartido tu palabra, de poder haber escuchado las amonestaciones de tu Santa Biblia, de tu Santa Palabra. Permite, Padre Santo, de que haya calado en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón, de que cada mensaje sea fundamental para nuestras vidas, para tomar las mejores decisiones, y permite, Padre Santo, de que en este resto de sábado podamos descansar en ti. Acompáñanos, bendícenos, dirige nuestras vidas, bendice a todos los hermanos presentes y permite, Padre Santo, de que tu amor sea con cada uno de nosotros. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. 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 Muchas gracias, hermano, y feliz almuerzo.